La Secretaría de la Mujer del organismo judicial atiende 5 casos diarios de violencia intrafamiliar que afecta a mujeres. La mayoría fueron abusadas o vienen de padres alcohólicos. De esta denuncia sale la cita de la semana. Son 60.000 mujeres, niños y niñas que están sufriendo violencia. Si bien es cierto, porque también ha sido un tema muy discutido, hay hombres que sufren violencia. Pero si lo comparamos a un nivel etario, podemos darnos cuenta que son los niños, varones, quienes sufren violencia y los hombres de la tercera edad. Es muy poca la muestra que indica que hay hombres entre los 19, 20, 40 años que enfrentan violencia, ¿verdad? Yo creo que la violencia siempre, y no es que lo crea, es algo que está ya registrado estadísticamente y en algunos estudios. Son las mujeres quienes son mayoritariamente las víctimas y las niñas, ¿verdad? ¿En qué posición han quedado las comisiones de postulación luego de la elección de la fiscal general del Ministerio Público? Buscamos voces de expertos y estas son sus conclusiones. Cuando la comisión de postulación convocó a los abogados interesados en participar en el proceso para elegir a la cabeza del Ministerio Público, sorprendieron algunas postulaciones, entre ellas la de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Thelma Aldana, y desde ahí se mencionaba que podía ser una de las favoritas del presidente. La postuladora trabajó por 1 mes y medio. Aldana recibió la puntuación más alta de los 26 aspirantes y luego fue incluida en la nómina final de 6 abogados. Una semana después, el presidente anunció que Aldana sería quien continuaría la labor en el ente investigador. Para analistas y expertos en el tema, este hecho es más que una coincidencia. Sufre la institucionalidad de las comisiones de postulación porque al predecir con tanta anticipación un resultado que es complejo, lo que se está determinando es que en este caso en particular la comisión de postulación perdió independencia para reflexionar y para decidir los mejores candidatos. Bien podríamos decir que en una percepción meramente política más se dio un acto arbitrario que un acto ajustado a la legalidad. A pesar de corresponderle al mandatario la decisión sobre quién ocupa el cargo, hay quienes consideran que esta decisión no fue tomada solo por él, sino también por sectores representados en la comisión de postulación. La responsabilidad a la hora de elegir queda demasiado diseminada en el camino, en el curso del proceso, y realmente no se sabe quién fue el que tomó la decisión. La responsabilidad, al final de cuentas, le competía exclusivamente al presidente de la República. Si el presidente de la República nominó o designó a la licenciada Thelma Aldana, es su absoluta responsabilidad porque tenía 6 nombres entre los cuales hubiera podido elegir. El objetivo de la Ley de Comisiones de Postulación es desarrollar, dentro de un marco de plena independencia, buen criterio y funcionalidad, las nóminas de profesionales con las mejores calificaciones académicas, profesionales y éticas. Durante este proceso de postulación para elegir a fiscal general, relucieron aspectos cuya efectividad es puesta en duda, como el punteo otorgado a cada aspirante según sus méritos académicos, profesionales y éticos. Todo el esfuerzo que se hace de entrevistas, de hacer tablas de gradación, etcétera, a la hora de votar o de seleccionar, ese puntaje, ese punteo general que se obtiene no corresponde a las votaciones. Entonces deberíamos de tener un mayor ajuste de las decisiones finales, que son decisiones políticas, con decisiones técnicas. No sacrificar, digamos, el mérito profesional, la experiencia de los candidatos, de los aspirantes, solo por intereses políticos. Tenemos que buscar un equilibrio allí y eso fue lo que nos falló esta vez en la comisión de postulación para fiscal y es lo que tenemos que corregir para las que vienen. Abogados que participaron en el proceso no estuvieron de acuerdo con la lista de candidatos que le fue presentada al presidente de la República. Es un tema que llama la atención porque señala directamente que no se cumplieron requisitos. La comisión de postulación no cumplió con los requisitos que debía observar de conformidad con la ley.
De acuerdo a profesionales del derecho, estas fueron algunas de las lecciones que dejó el proceso de postulación para elegir a fiscal general y jefe del Ministerio Público, las cuales deberían de tomarse en cuenta en los procesos que están por llevarse a cabo, como la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. Por medio de estos procedimientos se podrá definir el destino de los entes que dictarán las sentencias y trazarán el rumbo de la justicia en Guatemala. Ahora veamos cuáles fueron las 5 notas más destacadas de la semana. El lunes en el Hospital Roosevelt se inició el proceso de colocación de 31 cámaras de seguridad, aunque sin el cableado donde irán los aparatos. Con esto se espera tener un mejor control del medicamento a la entrada y salida, pues en las bodegas donde se almacenan las medicinas y material médico quirúrgico es uno de los sectores donde colocaron cámaras de seguridad. Martes, el Observatorio de los Pueblos Indígenas denunció que desde el 5 de mayo han visto una fuerte movilización del ejército y de la policía hacia distintas comunidades del territorio Chuj, y que creen que esas medidas son para reprimir a la comunidad, ya que han facilitado el otorgamiento de licencias mineras, petroleras e hidroeléctricas. El miércoles el CACIF y el gobierno se reunieron para hablar de la conflictividad social luego de los ataques contra 3 empresas, una desarrolladora, una hidroeléctrica y una constructora que operan en San Mateo Ixtatán de Huehuetenango. Indicaron que no son de la población los inconformes y amenazan a los lugareños para apoyar este tipo de proyectos. Jueves, se disputó el clásico 279 entre Municipal y Comunicaciones, correspondiente a la final de ida del torneo Clausura 2014. Fue el primero en la historia de Guatemala que se realiza sin público por la muerte de un aficionado crema. Los blancos tomaron ventaja en la final, pero lo que destacó fueron los graderíos vacíos. El viernes, luego de ser detenido, el supuesto narcotraficante Jairo Orellana podría ser extraditado a Estados Unidos, señalado de ser presunto capo del narcotráfico vinculado a los Zetas. Fue detenido en Hualán, Zacapa, en medio de un fuerte enfrentamiento armado que dejó como resultado 2 de sus guardaespaldas fallecidos y un agente de antinarcóticos muerto. El consumo de alcohol está entre las 5 primeras causas de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo, sin contar las consecuencias socioeconómicas de su abuso que se pueden dar hasta en las sociedades más tolerantes. Esto en Entendiendo el Mundo. La Organización Mundial de la Salud presentó un estudio sobre el consumo de alcohol a nivel mundial y destaca que la bebida está relacionada con el 3,3 millones de muertes en el planeta, el 7,6% de hombres y el 4% de mujeres, lo que da un 6% de muertes en el planeta cada año. El informe señala que los hombres son más bebedores que las mujeres, aunque los estudios determinan que ellas son más susceptibles a algunos efectos adversos de la bebida. Se destaca que ellas pesan menos, tienen menos capacidad de procesamiento hepático, más proporción de tejido graso, que se convierten en factores de riesgo, además de víctimas de sus parejas cuando beben. La primera región de consumo de alcohol es Europa. El segundo lugar es América, en donde hay más mujeres con problemas de comportamiento asociado con alcohol. La Organización Mundial de la Salud señala que los cánceres, los accidentes, la violencia y los daños hepáticos son las patologías relacionadas con el consumo del alcohol. De ellas hay propiamente por efecto de la bebida, el síndrome de alcohólico fetal, pero también relacionados como pancreatitis, cirrosis, cáncer de boca y faringe o problemas neurológicos y enfermedades mentales que se van agravando como la epilepsia. Además están las complicaciones cardiovasculares. En Guatemala se calcula que hay 7 millones de alcohólicos y que los 12 años es la edad en la que se empieza a beber. Otros datos destacan que el 25% de alcohólicos guatemaltecos desarrollan alguna enfermedad crónica. En los últimos años aumentó en un 50% el consumo de bebidas alcohólicas entre la juventud y el 15% de los accidentes en el país se deben a la ingesta alcohólica. Para el próximo jueves se tiene programado que se inicie el juicio contra Jairo Alfredo Hernández por el asesinato de la abogada Lea de León cometido en febrero del año pasado. Jairo Alfredo Hernández Reyes será sentado el jueves próximo en el banquillo de los acusados, ya que se iniciará el juicio en su contra para esclarecer el asesinato de la abogada Lea de León cometido el 14 de febrero del 2013.
quien perdió la vida por 12 disparos que recibió al salir de su oficina en la zona 9. La Fiscalía presentará 8 testigos, 18 peritos y 93 pruebas documentales, con los que pretende demostrar la responsabilidad penal de Hernández en el hecho criminal. También se le atribuye la muerte de Noemi Segura Avendaño, que era piloto de la Jurista. En el ataque resultó herida una acompañante que es testigo protegido y que declaró en anticipo de prueba. La Fiscalía indicó que una de las pruebas claves en el caso son los testimonios. Hernández es identificado como sicario y enfrenta actualmente 2 procesos más. El debate oral y público estará a cargo del Tribunal 11º de Instancia Penal. Concluyó el primer semestre del periodo ordinario del Congreso con leyes que generaron mucho debate, como veremos a continuación. El Congreso entra en el llamado receso legislativo, con una serie de leyes sin aprobar, como la Ley de Inversión y Empleo, reformas al Código de Trabajo y la luz verde a un préstamo de $280 millones. Estos temas se conocerán en sesiones extraordinarias que convocará la Comisión Permanente instalada desde el viernes. Durante este primer semestre se aprobaron 18 decretos, entre ellos algunos que generaron polémica, como la Ley de Túmulos, señalada de ser un anzuelo para autorizar la obra con deuda de arrastre. Finalmente, la norma fue modificada. Otra ley que desató críticas fue la norma de transmisión de datos. A solo 2 horas de su ingreso al Pleno, consiguió la mayoría calificada de votos. La ley es señalada de inconstitucional por violar autonomía municipal y la propiedad privada. El último acto polémico del Congreso fue el punto resolutivo para negar el genocidio. Un articulado que, pese a no ser vinculante, manifiesta la postura del Congreso respecto a las masacres del conflicto armado. El ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi anuncia sumarse a las impugnaciones presentadas por varios alcaldes contra la ley de transmisión de datos.